presidente e la senatrice a vie Liliana Segre. Declaro reanudada la sesión del Parlamento Europeo que se interrumpió el jueves 16 de enero de 2020. Antes de comenzar esta sesión con la conmemoración de la Jornada Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto y del 75º aniversario de la liberación de Auschwitz, antes de empezar, les invito a que miremos un breve vídeo con algunos testimonios. C'était ça notre hantise. Esta era nuestra obsesión, volver para contar, pero no porque quisiéramos vengarnos, que nadie malinterprete los sentimientos de los que ya no tenían ni siquiera voz para hablar. Solo queríamos que no se repitiera nunca más. Teníamos la impresión de entrar en el infierno. Había humo por todas partes y olores nauseabundos. Veíamos cadáveres en las calles centrales. Se veía perros merodeando por todas partes, saltando encima de personas que parecían esqueletos ambulantes. Perdí a todo el mundo. Más de 50 miembros de mi familia fueron asesinados. Me parte el corazón. Pienso sobre todo en esa niña que estaba aquí y que acabó en una cámara de gas. Soy padre y abuelo. La verdad es que no puedo soportarlo. Nos han contado todo lo que pasó aquí. Y cuando pienso en las personas de mi edad que estuvieron encerradas aquí, las veo con el pensamiento. Tengo el placer de darle la bienvenida a esta cámara al violonchelista Misha Maisky, que tocará una pieza de apertura acompañado por su hijo Max, que toca el piano. Esta pieza es de Ernest Bloch y se llama Jewish Life y Prayer.
Colleghe e colleghi, Señoras y señores, Liliana Segre, queridos colegas, señora Liliana Segre, señora presidenta de la Comisión, comisarios, queridos invitados, representantes diplomáticos, representantes de los parlamentos nacionales,
alcaldes de las ciudades mártires, hoy estamos aquí para recordar que hace 75 años se abrieron las verjas de uno de los lugares que la memoria de los europeos no podrá jamás olvidar. El ejército soviético había llegado a Auschwitz-Birkenau y se abrieron de par en par las verjas ante una fábrica de la muerte que, con puntualidad maníaca y exterminio sistemático, provocó en aquel campo más de 1,5 millones de muertos, provocando sufrimientos y dolores indecibles. Abrir esas verjas, como todas las demás verjas que se abrieron poco a poco en los demás campos de exterminio nazi, significó para las generaciones futuras, para nosotros, descubrir a dónde puede llegar el hombre que pierde la propia humanidad. Pero no solo. Ha mostrado lo que significa construir un enemigo para demostrar que se le puede aniquilar. Lo que puede producir el odio al servicio de una voluntad de potencia incontrolada. Hasta dónde el sadismo puede envenenar nuestras sociedades. A dónde puede llevar el instinto, liberado de la conciencia, en la exaltación de la satisfacción de sentirse propietarios de la vida. En Auschwitz, tierra europea, aquel día de 1945 se abrieron las verjas del abismo, porque en aquel lugar no bastaba con destruir los cuerpos de las personas, reduciéndolos a humo y a cenizas para borrar su rastro pasado, presente y futuro, sino que ante todo había que aniquilar sus almas, privarles de su propia identidad, transformarlos en un número que se marcaba sobre su cuerpo, utilizarlos, como recordaba la presidenta Simone Weil, como stuks, es decir, pedazos de materia prima. En Auschwitz, la propia esencia de la humanidad se cuestionó por la voluntad de exterminar el pueblo hebreo y con ello el pueblo gitano, los sinti, los opositores, hacer esclavos a los pueblos eslavos, a los homosexuales. Auschwitz es imposible expresar con palabras. Vasily Grossman, contando la experiencia del campo de concentración de Treblinka, escribió: en su infierno Dante no vio escenas como esta. Pero si el infierno está reservado para los pecadores, ¿qué pecado se podía atribuir a los niños, a las mujeres, a todos aquellos que pasaron por el camino, que fueron torturados, ofendidos, humillados, reducidos a piezas de recambio? En Auschwitz quedó encarnada la negación misma de nuestra civilización, la civilización que tiene origen hebreo y cristiano, que ha encontrado con el mundo islámico, que ha conquistado la Ilustración, que ha construido su propia convivencia sobre el derecho, que ha luchado contra la barbarie y por la defensa de la dignidad humana, que ha intentado ofrecer una idea de la belleza de la persona y de las personas que viven juntas en nuestras ciudades, en nuestros países. Una civilización que ha frenado su propia carrera hacia el deseo de libertad en los umbrales de la verja de Auschwitz. Ante todo esto, hoy, llenos de emoción y reunidos en nuestro recogimiento, nos inclinamos ante todas las víctimas de la Shoah y queremos asumir nuestro deber de recordar. Asumimos este deber porque sabemos que Auschwitz fue construido por europeos y estamos llamados a asumir esta paternidad, porque lo que ocurrió recae sobre nosotros y nos llama a la responsabilidad. Lo que ocurrió es hijo de nuestra historia, porque los nazis surgieron del útero de madres buenas, de familias cosmopolitas, de familias que cantaban el Te Deum, de padres que educaban dentro de un espíritu libre, hijos que no estuvieron en condiciones de reaccionar, de oponerse, que no supieron definir su propia responsabilidad. La solución final hizo que lo inimaginable entrara en el imaginario y demuestra que lo que se puede imaginar cuando está en las circunstancias
puede al final encarnarse. Auschwitz, con todas las fábricas de la muerte difundidas por el espacio europeo, al norte y al sur, al este y al oeste, representa una cuestión fundamental de nuestra sociedad, de nuestra civilización, de nuestra cultura, y nos impone obligaciones. Nos impone ante todo la obligación de actuar cada vez que haya un acto de violencia y discriminación. Todas las veces que una acción antisemita y racista se presenta en nuestras sociedades, tenemos que considerar siempre todo ello un ataque a la dignidad de las personas y a nuestra idea de Europa. Por eso, repitámoslo hoy juntos, porque si no, no tendría sentido recordar la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau. El nazismo y el racismo no son opiniones, son crímenes. Y cada vez e ogni volta que leggiamo y cada vez que leemos en el periódico noticias de violencias, sacrilegios, insultos, tenemos que considerar estas violencias, estos sacrilegios y estos insultos como si los dirigieran a cada uno de nosotros. Son ataques a Europa y a los valores que ésta representa y que encarnan las dos enfermedades de la nación moderna que se propagan en nuestro continente. Por una parte, la sacralización de las fronteras. Por otra, la búsqueda de una identidad pura y unívoca, religiosa, étnica, cultural, que inevitablemente lleva a construir enemigos. Europa, al contrario, se ha formado y queremos que siga formándose con nuestra diversidad, con nuestra pluralidad, con el pluralismo político, religioso, cultural. Y justamente por eso tenemos que sentir reconocimiento hacia el judaísmo que nos ha permitido formar ese espíritu universalista que es parte integrante de nuestra visión del mundo. En Europa, que ha conocido el mal absoluto, hemos conseguido construir un espacio de fraternidad, de amistad, democracia, que no queremos que se viole. Por eso nos dirigimos a los gobiernos para que se mantengan alerta y sean severos frente a toda forma de intolerancia. No son chiquilladas los actos de vandalismo cometidos en los cementerios hebraicos, los asaltos contra las sinagogas y los lugares de culto, las amenazas que sufren familias europeas de religión hebrea o las formas de intolerancia que afectan a las minorías presentes en nuestros Estados miembros. No son chiquilladas. En nuestros tratados todo esto está escrito con toda claridad. Y pedimos a la Comisión y al Consejo que se esfuercen porque esto se respete. Tenemos una responsabilidad ante estos peligros. Ya ha ocurrido una vez y puede volver a ocurrir. Tenemos que sentir el compromiso por una conciencia histórica lúcida y dar siempre testimonio veraz de los actos que ocurrieron, para impedir negaciones y amnesias, quizá dictadas por oportunismos vulgares, pero nuestra conciencia también tiene que permanecer vigilante, es decir, capaz de entender, para prevenir e intervenir cada vez que se difundan las semillas del mal absoluto. La Shoah no habría sido posible sin la complicidad y la vileza que existían entonces en Europa. Ante todo ello, hay que pensar en sí mismo como otro, como decía el filósofo Paul Ricoeur. El otro es el hombre esquelético de Auschwitz,
El hombre que camina, de Alberto Giacometti. Un hombre que se dirige hacia un futuro que espera sea mejor. El otro también es el extranjero que desea escribir junto con nosotros la historia de Europa. Los justos, como Jan Karski y muchos otros, que poniendo en peligro su propia vida salvaron a los inocentes del abismo, tienen que ser cada día fuente de inspiración para nuestras acciones, puesto que siempre tenemos la posibilidad de escoger y el deber absoluto de no aceptar la indiferencia frente a los peligros del antisemitismo, del racismo y del rechazo del otro. En definitiva, tenemos que escuchar la exhortación de la Biblia que encontramos expresa de forma explícita pero muy sencilla en el libro del Levítico, y cuyo alcance ético fundamental conocemos muy bien, independientemente de que seamos o no creyentes. No contribuirás a la muerte de tu prójimo. Este presupuesto tiene que orientar nuestras acciones y nos invita a conservar la memoria de lo que ocurrió en Auschwitz y a hacernos cargo de la responsabilidad de transmitir su memoria. Esta tarea, a medida que el paso del tiempo haga que falten los testigos, se nos confía a nuestra generación y a las generaciones futuras. Paul Celan, en una de sus poesías, escribía: nadie da testimonio por el testigo, haciendo referencia al carácter casi sagrado de lo que es un testigo. Aquí hoy todos expresamos nuestro reconocimiento a la senadora Liliana Segre, que está aquí con nosotros para transmitirnos su testimonio. Cuando Gilles Deleuze afirmaba que escribía para los analfabetos, no quiere decir que escribiera para que leyeran los analfabetos, sino que escribía en el lugar de los analfabetos, de los cuales se constituía en portavoz y testigo. Igualmente, en Auschwitz y hoy, en esta sala donde se expresa la democracia europea, nosotros damos testimonio por los muertos, asumiendo el deber de transmisión que su sacrificio nos ha atribuido implícitamente. Auschwitz es inexpresable, pero quiero creer que el testimonio de los que han visto lo indecible consiga conmover nuestros corazones e inspirar la ética de nuestras acciones para que esto no se repita. Escuchemos, pues, la voz de la señora Segre, a quien cedo la palabra. Con ella seremos más fuertes en el apoyo de nuestro testimonio contra la indiferencia. Es un gran honor, señora, que hoy esté usted aquí con nosotros, y es un gran don que usted consiguiera sobrevivir a Auschwitz y que nos permita que la conozcamos para no olvidar. Devo per forza cominciare. Tengo que empezar a la fuerza con los agradecimientos que dirijo a mi amigo Sassoli, que me ha invitado, y gracias también a todo el Parlamento. También quisiera saludar a los diputados británicos que están a punto de abandonarnos, con gran dolor de todos, y no escondo mi emoción profunda. Entrar en este Parlamento Europeo, después de haber visto en la entrada las banderas de diferentes colores, de tantos estados hermanados en el Parlamento Europeo, en el que se habla, se debate y nos miramos a los ojos. No siempre ha sido así. El 27 de enero
Es un día que se repite muchas veces y muchos dicen, otra vez se habla del 27 de enero, dándole al 27 de enero una importancia que en el fondo no es que se liberara a Auschwitz ese día. El ejército rojo entró. Primo Levi en la tregua describe muy bien a esos 4 soldados rusos que abren la puerta y se encuentran delante porque no liberaron nada, porque los nazis ya se habían ido desde hacía días ya, y se encuentran esos soldados ante un espectáculo increíble. En ese momento ven ese espectáculo y ellos casi no se lo creen. Y es un espectáculo increíble. Algunos ni siquiera quieren reconocer que eso pasó, que eso fuera verdad. El estupor por el daño hacia los demás. Esas son las palabras que utiliza Primo Levi. Ese estupor por ese daño al prójimo. Nadie que estuvo en Auschwitz lo podrá olvidar ni por un segundo. Ese estupor al ver que otras personas que no están locos, no vienen de otro planeta, son tus hermanos europeos, y lo que pudieron hacer. El 27 de enero, entonces yo tenía 13 años, era una obrera esclava en la fábrica de municiones Union, fábrica que sigue existiendo hasta hoy. Allí hacíamos municiones para ametralladoras, y de golpe en la fábrica, después de haber escuchado una explosión lejana, porque estábamos en Auschwitz y sabíamos lo que estaba pasando en Birkenau, donde había estado hasta hace poco, y a partir de la fábrica nos ordenaron que empezáramos lo que se llamó la marcha de la muerte, porque a mí no me liberaron el 27 de enero por parte del ejército ruso. Yo pertenecía a aquel grupo de 50.000 prisioneros todavía con vida, y que nos habían obligado en esas condiciones físicas, ya no hablemos de las psíquicas, y nos obligaron a empezar una marcha que empezó meses y meses, de la cual se habla muy poco, la marcha de la muerte. Y cuando hablo como abuela en los colegios, como hablo como una abuela desde hace 30 años, digo que en la vida no hay que apoyarse nunca en nadie. En esa marcha de la muerte no podíamos apoyarnos en el compañero al lado nuestro que se arrastraba por la nieve a nuestro lado, y que si se caía le disparaban los guardias, nadie se podía quedar allí. En esas condiciones vemos que la fuerza de la vida es extraordinaria. Y eso es lo que hay que transmitir a los jóvenes de hoy, que se sienten apenados porque falta el trabajo y porque y se les concede todo, los padres blandos les conceden todo, y la vida no es así. La vida te prepara a esa marcha, la marcha por la vida. Nosotros no queríamos morir, nosotros estábamos desesperadamente agarrados a la vida, y poníamos un pie detrás de otro. Teníamos que comer cualquier porquería, comer nieve donde no estuviera ensuciada por la sangre, y solo pensábamos en caminar hacia adelante. El mal de los demás. Las ventanas estaban cerradas. Primero Polonia, Silesia, luego Alemania. Y cuando, al cabo de muchos meses y meses, después de haber pasado por otros campos, Ravensbrück, un Jugendlager, un campo para los jóvenes
Era un campo de concentración para jóvenes, pero ya parecíamos unas viejas, sin sexo, sin pechos, sin edad, sin menstruaciones, sin bragas. Es así, no hay que tenerle miedo a decir esas palabras, porque de esta forma se le quita la dignidad a una mujer. Es así. E abituate ormai a Y ya acostumbradas a sobrevivir, porque había algo dentro de nosotros que nos decía: adelante, adelante, sigue adelante, siempre adelante. Y día tras día, campo tras campo, al final del mes de abril de 1945, piensen en esa situación, cuán lejos quedaba el 27 de enero, en una situación física, muerte de compañeras perdidas durante la marcha, que se quedaron en la cuneta. Nadie las ayudó, nadie abrió una ventana, nadie nos tiró un mendrugo de pan. Tenían miedo, ese miedo que hacía que solo unos pocos tomaran decisiones. Porque no se habla casi nunca de los seres extraordinarios que tomaron decisiones, porque no solamente fue el pueblo alemán, fue toda la Europa ocupada por los nazis. Y hablamos de Francia, de Italia. No conozco muy bien lo que pasó en otros estados, pero nuestros vecinos de casa ayudaron muchísimo a los nazis. Se habló de Italia. En Italia vimos cómo nuestros vecinos de casa, desgraciadamente, nos denunciaban y se apoderaban de nuestro apartamento, de nuestra oficina, y el perro también. Se quedaron con el perro, un perro de raza. Un perro de raza, esta palabra raza que seguimos oyendo, y por eso tenemos que combatir el racismo, este racismo estructural que sigue existiendo. La gente me pregunta, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se hable todavía de antisemitismo? La gente me lo pregunta. Es verdad que yo soy viejísima, ya tengo 90 años, pero no soy yo que digo que sigue existiendo el racismo y el antisemitismo. Siempre estuvo. No había llegado todavía el momento político para sacar a relucir el antisemitismo y el racismo que son intrínsecos a los pobres de espíritu. Y luego llega el momento histórico, un momento histórico más adecuado, más propicio, en el que uno mira hacia otro lado. Un momento en el que es más fácil disimular, como si no pasara nada. Es más fácil mirar hacia el propio patio trasero y pensar que lo que está pasando en el fondo no nos atañe. Y entonces, en ese momento, todos los que se aprovechan gracias a esta situación encuentran el terreno apropiado para salirse con la suya. Como sabemos, la guerra no terminó, y antes de que me liberaran los aliados en el norte de Alemania, llegó el 1 de mayo de 1945. La condición de los judíos fue análoga en los países ocupados, aliados de los nazis. De facto fue análoga, sino de derecho. Los judíos de entonces siempre se habían sentido ciudadanos, patriotas, alemanes, italianos, húngaros. Habían combatido en guerras. Yo recuerdo a mi padre y mi tío, que fueron oficiales en la Primera Guerra Mundial. Cuántos judíos alemanes lloraban, se suicidaban, porque se sentían alemanes más que cualquier otra cosa. Y esta exclusión de sus comunidades nacionales fue dolorosísima. Fue algo que iba más allá de las leyes, porque era tu vecino de casa. Yo era una niña que se había convertido en invisible. Y después de la guerra, cuando por casualidad había sobrevivido y volví a mi Milán, con los escombros fumantes,
me reuní con compañeras de colegio que no me habían vuelto a ver, porque en 1938 yo hubiera tenido que cursar tercero de primaria. Pero era un peligro muy grave para los nazis y para los fascistas, por lo que decidieron que esos niños que eran de esas comunidades, 40.000 como mucho, esos niños pues que fueron víctimas, una tercera parte de esa comunidad murió en el Holocausto. Yo entonces era una niña más. Y cuando vi a mis compañeras, al cabo de 3 o 4 años, me dijeron: «¿Pero dónde habías estado? ¿Dónde te habías metido? No te había vuelto a ver en el colegio». Yo era una muchacha herida, era una joven salvaje. Yo era una muchacha que ya no sabía comer con cuchillo y tenedor, porque estaba acostumbrada a fressen, o sea, comer como las bestias, como se dice en alemán, fressen, que es a comer como los animales. Era bulímica como tal. Y también me criticaban. También los que me querían, que querían de nuevo esa chica burguesa, bien educada, con esa buena educación familiar de antes. Es difícil recordar todas estas cosas, y debo confesar que desde hace 30 años hablo en los colegios y vivo la dificultad psíquica muy fuerte de continuar, aunque este es mi deber y lo será hasta la muerte, porque yo he visto esos colores y esos olores y esos gritos en esa Babel de lenguas que hoy recuerdo a la fuerza. Aquí veo tantas lenguas que se reúnen en paz, porque era posible comunicar con las compañeras procedentes de toda la Europa ocupada por los nazis solamente encontrando palabras comunes, porque si no, la soledad absoluta del silencio, de no poder intercambiar ninguna palabra con los demás, derivaba del aislamiento ancestral de comunidades que nunca se habían reunido en parlamentos, ya que Europa batallaba de forma espantosa, y los que conocen la historia saben que desde hace 75 años hemos vivido un periodo absolutamente increíble, mientras que en el pasado, todo el pasado, vio como los pueblos ni siquiera se conocían. Las banderas fuera, que recordaba al principio, me hicieron pensar precisamente en ese deseo de encontrarme con las holandesas, las francesas, las polacas, las alemanas, las húngaras, encontrar alguna palabra común. Por ejemplo, en húngaro solamente se decir una palabra, que es pan, kenyere en húngaro, y es la palabra principal, que quiere decir hambre, pero también lo sagrado de algo que se derrocha hoy sin ni siquiera darse cuenta de lo que tiramos a la basura. Entonces, desde hace 3 años, siento que los recuerdos de la chica que fui, hoy soy una vieja de 90 años, esos recuerdos no me dan paz. No me dan paz porque desde que me he convertido en abuela, hace 30 años, 32 años, tengo un nieto, uno de los 3. Tengo 3 hijos maravillosos y afortunadamente 3 nietos también. Y veo que el Parlamento Europeo y el hecho de que yo no me extinga me parecen el mismo milagro. Modestia aparte. Esa muchacha que estuvo en la marcha de la muerte y que lamía a los estercoleros, que no lloraba, que buscaba palabras comunes, esa chica es otra. Yo soy la abuela de mí misma. Yo soy una abuela
que cuando me dirijo a mis nietos que tienen una pena de amor o de estudio, o porque se quejan porque no han alcanzado algún objetivo que les hubiera gustado lograr, yo soy una abuela amorosa, muy presente, una abuela agradecida por el hecho de ser también abuela, un milagro excepcional para alguien como yo que tenía que morir. Yo también soy abuela de mí misma. Y es una sensación que a veces no me abandona. Cuando termino de hablar en los colegios, a veces hablo a miles, a 2 o 3 mil niños juntos. Mi deber de testigo es hablar. Solamente puedo hablar de mí y de mis compañeras. Y sale de mí esa chica esquelética, sola, triste, y no la puedo soportar, ya no la puedo aguantar porque soy la abuela de mí misma. Y siento que si no me retiro, si no dejo de hablar, si no aprovecho las horas que me quedan para disfrutar de las horas con mi familia, puede que ya no tenga más fuerza. Incluso hoy me cuesta recordar. Pero me pareció un gran deber aceptar esta invitación de hoy y aprovechar esta ocasión para recordar el mal que pueden hacer los demás, pero también para recordar que un pie detrás de otro, uno puede ser como esa chica de Terezín. El que esté en Praga visitando el Museo de los Niños, que en Terezín podían colorear o hacer teatro, y que un buen día, los deportaron a todos a Auschwitz por culpa de Cernata. Eran niños, no habían podido hacerle ningún daño a nadie. Hay una niña cuyo nombre se me ha olvidado, que hizo un dibujo, que dibujó una mariposa amarilla que vuela sobre el alambre de espino. Yo no tenía lápices de colores, no tenía tampoco esa fantasía maravillosa de esta niña de Terezín, esa mariposa amarilla, que esa mariposa amarilla siempre vuele por encima de los alambres de espino. Es un mensaje muy simple de una abuela que yo quisiera transmitir a mis futuros nietos ideales, para que sean capaces de escoger y que con su responsabilidad y su conciencia sean siempre esa mariposa amarilla que vuela por encima de los alambres de espino. Grazie. Invito l'orchestra. Gracias. Pido a la orquesta que entre aquí en la cámara para la conclusión, pero primero quisiera invitar a todos a que guardemos un minuto de silencio después de las palabras que hemos escuchado. Es lo que toca. Grazie. Presidente von der Leyen. Presidente von der Leyen, tiene usted la palabra.
Dear President, Estimado presidente, señora senadora Liliana Segre, señorías, querida Anita Lasca-Wallfisch, queridos amigos europeos, me resulta muy difícil hacer uso de la palabra después de usted, señora Liliana Segre, con la fuerza y la humanidad de su alocución, querida Liliana, que nos han conmovido con todos esos recuerdos. Y yo admiro, como todos los aquí presentes, su lucha incansable por el recuerdo. Y es importante este recordatorio para todos nosotros de la vida y de su dignidad. Usted dice a menudo, y la cito, es imposible entender, pero es necesario conocer. ¿Y cómo podríamos llegar a conocer este mundo totalmente deshumanizado, más allá del tiempo, de la vida y de la realidad? Estas palabras nos las entregó Simone Veil, otra superviviente del Holocausto a la que vimos en el vídeo introductorio. La primera presidenta del primer Parlamento Europeo elegido en elecciones universales. Y ha sido testigo de los momentos más importantes de esperanza y de unidad. Al pensar en Auschwitz-Birkenau, ella habló del mal absoluto. Y efectivamente, la exterminación sistemática de 6 millones de judíos constituye un mal absoluto. Un mal absoluto que no se puede expresar con palabras. El acto de barbarie más espeluznante que un hombre puede perpetrar sobre otro ser humano. Los crímenes de la Alemania nazi contra la humanidad. Y como alemana, yo siento una culpa abrumadora. Y a pesar de ello estoy aquí hablando. Las víctimas que recordamos fueron asesinadas en nombre de mi nación. Los emplazamientos y los escenarios de estas masacres se repartieron por toda Europa. Auschwitz, Buchenwald, Babia, Mauthausen, Bergen-Belsen, Treblinka. Nombres que representan la pérdida total de la humanidad y crímenes indescriptibles. Hoy que recordamos a las víctimas de los nacionalsocialistas, recordamos también a los millones de judíos europeos asesinados, los gitanos, los sinti, los trabajadores forzados, los testigos de Jehová, los homosexuales, los enfermos y los inválidos, los prisioneros políticos y los prisioneros de guerra, y muchas más víctimas. Y nos inclinamos ante todos estos muertos. Como alemana, yo siento el peso de la culpa, pero también de la responsabilidad, porque como alemana que vive en Europa, sé que nuestros vecinos nos tendieron la mano y nos permitieron volver a la comunidad de los pueblos democráticos. Y como europea, yo también soy consciente de que nuestra unión se construyó sobre la base de una voluntad absoluta de proteger la dignidad absoluta de todo ser humano, porque es una dignidad inviolable. Y que somos responsables, y ello de forma permanente, de luchar de manera decidida contra toda forma de antisemitismo y de discriminación, y de nunca, nunca más olvidarnos. Es un recuerdo doloroso y espeluznante, pero no nos paraliza. Al contrario, estimula nuestra brújula moral
y nos pone en guardia, porque el Holocausto, la Shoah, no empezó en Auschwitz, sino mucho antes en la mente de las personas. Empezó cuando empezamos a perder la capacidad de indignarnos ante las exacciones y las vejaciones sufridas por los demás. Empezó con el discurso de odio y la brutalidad dirigidos contra los judíos. Y a esas palabras siguieron los hechos. Y esos crímenes de lesa humanidad son una concretización indecible e inexpresable. Lo primero que pereció fue la empatía. Y luego empezaron a llover los insultos sin que nadie se decidiese a detenerlos. El exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo en una ocasión que lo único que necesita el mal para prosperar es el silencio de la mayoría. Esta lucha por el recuerdo que usted lidera con tanto valor y tanta determinación, querida Liliana Segre, tiene que convertirse en nuestra lucha común. Y es nuestro deber recordar, y tenemos que legar ese recuerdo a las generaciones futuras, porque cuando nos falle la memoria, cuando asistimos a intentos de negar la realidad del Holocausto, cuando se trata con desprecio a las personas por el hecho de ser judíos o por el hecho de no ser como la mayoría, aquí es donde se cuestiona Europa. Porque Europa está decidida a no dar espacio en su seno nunca más al mal absoluto. Y mejor que ningún otro continente, Europa sabe que esto significa que no podemos permitir que esto vuelva a echar raíz. Nunca, nunca más. Muchas gracias de corazón, querida Liliana, por su empeño incansable de ayudarnos a no olvidar. Y también por la valentía con la que hace frente al odio que ha vuelto a renacer en Europa y que usted vive en su propia carne. Su valor y su arrojo nos fortalece. Y queremos decirle que Europa no se quedará callada cuando los judíos vuelven a estar sometidos al acoso y al odio. Lucharemos contra el antisemitismo donde esté. Nunca volveremos a permitir que se niegue el Holocausto y lucharemos con todas nuestras fuerzas contra la discriminación, el racismo y la exclusión. Y queremos ver, y por ello lucharemos, una vida normal para los judíos en Europa. Puede usted contar con nosotros.